Bien. Bueno, para los que están, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Hola, Vamos profe, ¿qué viviendo tal? todo bien. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, a ver. Habíamos empezado a ver toda la parte de electricidad sobre la parte de lo que era prácticamente lo que es la fuerza electromotriz, lo que era bobina, magnetismo y todo el tema este. ¿Se acuerdan? Inducción. No, creo que quedamos hasta corriente alterna. Ah, de corriente alterna. A ver. Sí, vimos la onda de la alterna, los 50 Hz por segundo. Ajá. Yo tengo lo último, que había tomado notas, sistema monofásico, cómo estaba formado. Ah, bien, está bien. Sí, sí, entonces tenemos que arrancar con el concepto de este. Está bien. Magnitudes eléctricas y sistema de unidades. Lo que vimos, ya les voy a mostrar, es esta parte. Vimos un PDF, un PowerPoint, perdón, de electrotecnia básica. A ver, ya les digo. Vimos la onda sinusoidal, la cantidad de ciclos por segundo, las ventajas de la corriente alterna, fase y tensión eléctrica. Los voltajes de fase también vimos, la parte que es estrella y triángulo también lo vimos. Sí, eso Listo, sí. sí, bien. Sí, lo finalizamos. Porque la otra parte que tiene el PowerPoint se los voy a dar, que es la parte de relay y contactores que le va a servir para el tema de trabajo. Sí, perfecto. Entonces está bien. Tenemos que arrancar el inicio de unidades eléctricas. Bien. Acá. Esto, mediciones eléctricas. Estas son algunas de las magnitudes que vamos a utilizar, ¿sí?, con respecto a los trabajos de electricidad y los sistemas de unidades. Este cuadro lo que identifica está en la magnitud, el nombre, el símbolo, el significado de esa magnitud y las unidades, ¿sí? El nombre, el símbolo y la relación. Esta relación la vamos a ir viendo de a poco porque son las fórmulas para sacar de dónde sale el nombre de cada magnitud. Entonces, estamos hablando de una Vuelvo en un toque, tensión. profe. Diga, Salgo un ratito y vuelvo por el trabajo. ah, bueno, vaya nomás, no haga un cortocircuito nomás. Bueno, tensión, ¿sí? El símbolo es la B, dice también llamada diferencia potencial o voltaje. Indica la diferencia de energía por una unidad de carga entre dos puntos de un circuito. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a ver. Nombre, voltio, el símbolo de la B, y se hace la relación de julios sobre coulombios. Pero esto es una fórmula, esto no lo vamos a ver ahora. O bien esta parte. Vamos a ver esta parte de nombres, símbolos y la parte del significado, ¿sí? Esta es la magnitud y acá está la unidad, ¿sí? Son distintos la magnitud del nombre y la unidad. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, tensión. ¿Qué hacía referencia a la tensión ustedes cuando estamos viendo de una vivienda? ¿Qué es tensión para ustedes? ¿En dónde está la tensión dentro de la casa?
o diferencia potencial. ¿Dónde está esa tensión? Y en los tomos corrientes siempre que conectamos a algún aparato. Bien, en los toma corriente. En los toma corriente existe una diferencia potencial, ¿sí? La bajada de línea que tenemos acometida, hay una diferencia potencial. Esa diferencia potencial que tenemos nosotros, o voltaje, o se lo llame, o tensión, ¿sí? Nosotros tenemos en la vivienda 220 volts, que es una tensión eficaz. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Sí? Esa es la diferencia potencial. ¿Por qué? Porque hay dos cargas. Una carga alta y una carga menor. O sea, fase y neutro. Una carga alta y una carga menor. Bien, el voltaje es este. Ahora, corriente, la magnitud, ¿sí? Corriente. El símbolo es la I, que es cantidad de carga eléctrica que circula por unidad de tiempo. La unidad es el amperio y el símbolo es la letra A, mayúscula. ¿Sí? Que hace referencia a caulo sobre segundo, pero bueno, eso no. A ver, ¿qué significa la corriente? ¿Y en qué momento tenemos corriente nosotros dentro de la casa, del lugar Cuando donde hay estamos? algo Consumir conectado, algo. enchufado. Exactamente. Cuando conectamos algo, ¿sí? Es donde empieza a circular esa carga eléctrica por una unidad de tiempo, ¿sí? Esa corriente eléctrica tenemos que se llama la unidad amperio y se mide en amperes, ¿sí? El símbolo es amperes. Resistencia. El símbolo es la R. Dice, es la propiedad que tienen los materiales de oponerse al paso de la corriente. Su unidad es el ohmio y el símbolo es la letra omega. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces una resistencia dentro de la vivienda también, dentro de la casa? ¿Qué sería una De resistencia? eléctrica. Una Cuando pava eléctrica. ¿Qué más? un termotanque, Ah, cuando corta, ¿no? Un termotanque, sí. Estamos hablando de resistencias puras, ¿sí? Caloventores. Exactamente, caloventores. Ahora, la consulta mía. Un motor, Un motor también es resistencia, es inductivo, pero tiene el formato de XL. Eso se mide claro, en henrios, pero también es resistencia. A eso me quería llegar yo. O sea, exacto. todos los consumos que tenemos dentro de la casa, no hace falta que sea una pava eléctrica, una estufa, porque esos son resistencias puras. O sea, no vamos a tener ningún tipo de problema con el famoso coseno de phi o la parte de la carga. O sea, todo lo que ella agarra de la diferencia potencial donde circula esa corriente eléctrica se transforma en esa energía. Prácticamente casi siempre es energía calórica, ¿sí? Pero después existe otra clase de resistencias. Después lo vamos a ir viendo, pero recuerden eso. Un motor también tiene resistencia, pero tiene una resistencia en formato de XL, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, Voltaje, estamos. intensidad, resistencia. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Estos tres puntos que son principales, o sea, la B, la I y la R, es la famosa ley de Ohm. Siempre lo van a ver como ley de Ohm, ¿sí? En estas tres magnitudes siempre va a haber una resultante. Primer Siempre mandamiento. acuérdense. ¿Cómo? No, digo que es como el primer mandamiento de la ley del electricista. Ah, exactamente. Siempre recuerden que para que haya un proceso de trabajo tiene que haber dos magnitudes. A la unificación de cualquiera de las dos magnitudes siempre va a haber un tercero. Potencia, ¿sí? Está designado con la letra P. Dice, es el trabajo eléctrico desarrollado en una unidad de tiempo. O sea, si nosotros tenemos una plancha eléctrica en este caso, ¿sí? Está conectada a una tensión, o sea, una diferencia potencial, del cual, a estar conectado en la diferencia potencial, esa pava eléctrica que es resistiva, me va a generar una cierta cantidad de corriente, según la cantidad que circula por unidad de tiempo, o sea, la oposición que va a tener me va a generar esa corriente. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí, Bien. La potencia, ¿qué es?
el trabajo que hace esa pava eléctrica con respecto a la tensión al paso de corriente. Entonces, esa potencia está marcada en vatios, los watts. Si yo pongo una pava eléctrica, fíjense en una pava eléctrica, por ejemplo, dice 1100, 1200 o 2000 o 1800 vatios, ese es el trabajo que se va a realizar esa pava eléctrica para generar la parte de energía, ¿sí? Que es la que viene abajo. O sería la Este, potencia que Una consume, ¿o no? pregunta, sí, Sí. que si esos 1800 watts, digamos que dice la tabla, por ejemplo, en relación a la pava eléctrica esa, esos son sí, 1800 watts que consumiría la pava en una hora, digamos. claro, es siempre por unidad de tiempo, Ah, perfecto, perfecto. siempre unidad de tiempo, ¿sí? Obvio que no vas a tener una pava eléctrica en una hora, ¿no? Serán 2 minutos, Claro, claro, sí, ¿sí? pero digamos, después con esa fórmula que nosotros sabemos que 1800 watts es lo que consume en una hora, si la prendimos 10 minutos, podríamos calcular cuánto consumiría, digamos. Es como para Exactamente. tener una unidad de cálculo, digamos. Exactamente. De acá, recuerden que cuando se hace un cálculo eléctrico sobre una carga, llámese paneles solares o una vivienda, la potencia esta tiene mucho que ver con la DPMS, que es la demanda de potencia máxima simultánea. Nada más que no se mide en vatios, porque esto en vatios están midiendo con una potencia que es activa. Lo que vamos a medir nosotros siempre cuando se trabaja en esto, se hace en volt-ampere, ¿sí? Volt-ampere es una potencia aparente. ¿Estamos hasta ahí? Ya después lo vamos a ir viendo, no los quiero marear ya de entrada, Ah, está perfecto, se entiende. ¿sí? Ya vamos viendo por parte. Esto lo vamos viendo por parte. Bueno, tenemos la energía, ¿sí? Con la letra E, y después esto ha basado a lo que es la magnitud es del Joule y la J lo que lo referencia. ¿Qué dice? Que es la aptitud de un sistema para desarrollar un determinado trabajo. ¿Sí? O sea, ¿cuál sería en la vivienda donde podemos medir la energía? En el medidor, no. En el medidor, exactamente. El medidor tiene la capacidad de hacer la aptitud de un sistema para desarrollar un determinado trabajo. Eso, la energía también está medido por tiempo, ¿sí? Que es donde hace toda la suma entre potencia, resistencia, la intensidad del voltaje, me tira la parte de energía. Es el consumo total que tengo yo generalizado en toda la vivienda. ¿Estamos? Capacidad. Con la letra C dice, es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. Acá dice que la unidad, por el nombre, es el faradio, ¿sí? Y la letra F. ¿Qué me hace referencia a la capacidad entonces? ¿Qué vendría a ser en el formato de lo que tienen ustedes para conocer un material que sea con capacidad? ¿Cuál sería? Un Una batería. capacitor. Un capacitor, ¿sí? Un capacitor es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. O sea, si un capacitor, yo meto carga, ¿sí? Y la desconecto, por ejemplo, un capacitor en formato de corriente continua, él lo mantiene esa tensión de acuerdo a la diferencia de potencial, o sea, de acuerdo al voltaje que yo le estoy inyectando, él lo va a mantener esa capacidad hasta que no suceda una descarga. ¿La descarga con qué lo pueden hacer? Con una resistencia, por ejemplo, ¿sí? O con una potencia, o sea, un LED, eh, también lo puede ir descargando de a poco. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Estamos hasta ahí? Lo que sí, eso no se hace cuando está conectado un capacitor en corriente alterna. Ya, si está conectado en forma de paralelo, va a trabajar a un formato y en forma en serie va a trabajar otro formato. De acuerdo a cómo se conecta, es el formato que va a trabajar esa capacidad. ¿Estamos bien? Inductancia. Eso está marcado con L. ¿Sí?
Dice, se define como la oposición de un elemento conductor, o sea, una bobina, a cambios en la corriente que circula a través de ella. Eso está medido por henrios y el formato de la palabra es la H. Indíquenme alguna inductancia que tienen, por ejemplo, en la vivienda. ¿Qué circuito inductivo tienen? Acá dicen una bobina. La televisión vieja, qué sé yo, que tienen. ¿Un cargador puede ser? No. ¿Un cargador celular? ¿Un Y un lavarropa? cargador es más o menos como una fuente. Y la lavarropa El tiene motor de la heladera. exactamente un motor, Un como es ventilador. una bobina de un ventilador, puede ser un tubo fluorescente. ¿Vieron el balasto? Ese es una Claro, bobina. es una reactancia. Exactamente, eso es bobina. ¿Estamos? Y por último, lo que vamos a ver es la frecuencia. La frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo. Eso se mide en hercios y son los hertz. ¿Qué sería una frecuencia en la corriente alterna? Los ciclos, puede ser. Los ciclos, exactamente, los ciclos. ¿Sí? Los ciclos. Ahora, miren la referencia que vamos a tener nosotros en la parte de resistencia, porque si ven capacidad, dice que es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. ¿Sí? La inductancia, dice, se define como la oposición de un elemento conductor, o sea, una bobina, a cambio en la corriente que circula a través de ella. Y acá en la parte de R, dice, es la propiedad que tienen los materiales de oponerse al paso de la corriente. Entonces tienen R, C y L, es el triángulo de resistencia que tenemos nosotros para hacer cálculos, para marcar los faradios con los henrios y el ohm. ¿Sí? Igual lo vamos a ver, se van a dar cuenta cómo es. ¿Alguna vez hicieron un cálculo de resistencia? ¿Cómo es? No, ¿no? De hace mucho, profe, yo. Pero hace mucho. Con la ley de Ohm. Le dio, Sí. en Sí, serie suman serie y paralelo. y en Claro, en serie y paralelo en paralelo. En serie se sumaban, ¿se acuerdan? Y en paralelo se hacía una división. ¿Sí? De uno acuerdo sobre el al valor de circuito. resistencia. Exactamente. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, eso es resistencia pura. El problema es que nosotros acá tenemos C y L. ¿Sí? La L, como que dice, es que se define como la oposición de un elemento conductor o una bobina a cambios en la corriente que circula a través de ella. O sea, esto es una inducción, que dice acá inductancia. La inductancia trabaja en sentido contrario de la intensidad. O sea, si la corriente quiere ir para el lado derecho, la inductancia lo hace volver para el lado izquierdo. ¿Está? Entonces, la frecuencia, la onda sinusoidal, genera, si una onda tenemos un voltaje que sale a un cierto determinado tiempo en la onda sinusoidal, la intensidad va a buscar a atrasarse. ¿Sí? Se va a desfasar. Después lo vamos a ir viendo bien, pero tiene mucho que ver con todo esto. ¿Sí? No nos mareemos, pero es más o menos eso. O sea, lo que es L, C y R son los circuitos resistivos, circuitos capacitivos y circuitos inductivos. Son fórmulas. Por ejemplo, resistencia dijimos R1 más R2 es una resistencia total. Hasta ahí estamos bien. Eso es lo que vieron en resistencia, cuando son circuitos en serie. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Sí, profe. Sí. Estamos. Bueno, todos más o menos entienden eso. Ahora, ¿qué pasa si yo en la vivienda, por ejemplo, lo que estuvimos hablando, conecto un ventilador? No es R. ¿Qué sería el ventilador? L. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Sí. porque tiene una bobina. Bien, esa L, ¿tiene un trabajo eléctrico desarrollado en la unidad de tiempo o no? Sí, Exactamente, bien. ¿Tiene la actitud un sistema de la parte de energía? ¿Consumo? Sí.
¿sí? Pero está en inductancia. ¿Qué pasa con respecto de la R y la L? ¿Sí? Son distintos formatos, pero los dos tienen consumo. La resistencia pura, todo lo que ella toma desde la carga de voltaje y la intensidad, ella lo consume todo. Que se hace, por ejemplo, una energía calórica. Una pava eléctrica o una estufa, ¿sí? Hace energía calórica. Ahora, si yo conecto un ventilador que está en una inductancia en L, que tiene una bobina, que sí lo conecto en una diferencia potencial, voltaje e intensidad, esa inductancia va a haber una pérdida, ¿sí? Por el campo magnético que hace la fuerza electromotriz que se va a generar en la bobina. O sea, todo lo que está marcando en energía no lo consume, por ejemplo, en el trabajo. Lo consume una parte en el campo magnético en la bobina. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, algo, sí. Sí, profe. ¿O se marearon? Y sí, más o menos. Hasta ahí vamos, después creo que se empieza a complicar, me parece. Se va a empezar a complicar. Por eso quiero que entiendan. Supongamos que yo en mi casa conecto una estufa eléctrica. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, 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 sí. sí. Bien. Esa estufa eléctrica es obvio que me tiene marcada una potencia que está en vatios, en watts. 1100, 2500, lo que sea. Toda esa potencia en el tiempo que yo la esté conectando la está absorbiendo de 10. ¿Por qué? Porque es un sistema resistivo. O sea, no tengo ningún tipo de problema que todo lo que estoy conectando lo está consumiendo él en el sistema resistivo. Hasta ahí estamos bien. Sí, sí, hasta ahí sí. Sí. Bien. Ahora, si yo conecto un ventilador, es obvio que esa bobina me tiene que generar un campo magnético. ¿Se acuerdan la ley de atracción y repulsión? Sí, 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 para que gire Sí, profe. haga la rotación del eje. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo un Bueno. poco de consumo que tengo lo voy a generar en la bobina, para que esa bobina me genere un trabajo a mí para yo mantenerme fresco, por ejemplo, en frente del ventilador. ¿Se entiende? Entonces, no es que se transforma Sí, sí, constantemente en la parte de ventearme a mí el aire. Hay una parte que se va a correr por el tema de la bobina, que es la famosa inductancia. Esa inductancia con respecto a la resistencia va a trabajar en un ángulo distinto retrasado. Entonces, yo para corregir esta bobina voy a necesitar capacidad, porque dice que es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. Entonces, la capacitancia se va a encargar de a la inductancia corregirme para que quede un sistema que no se corrija el coseno de phi. Un coseno que está atrasado por 0,85, yo lo tengo que llevar a 0,97. Son cálculos que eso después lo van a ir viendo. ¿Estamos hasta ahí? sí, sí. O sea que por eso llevan capacitores los ventiladores. Claro. No, el capacitor que lleva está conectado en serio. Apaguen el micrófono así que lo tienen conectado. Que salen del aire. El capacitor que tiene el ventilador está conectado en serie. ¿Qué pasa? El ventilador que tenemos nosotros son una bobina que tiene dos bobinas internas. Es una bobina de arranque y otra bobina de trabajo. Yo, para que el motor gire sentido horario, yo necesito algo que me genere una carga, ¿sí? Como dice acá el capacitor, ¿sí? Que dice, es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. Entonces, esa carga que me mantiene en serio, me manda a que el motor siga girando un sentido horario, por ejemplo. ¿Sí? Porque si no, el ventilador arrancaría para cualquier lado. ¿Se entiende? Me genera ese sentido de giro en serie. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, Sí, sí, si ese motor, esa bobina, está conectado, ese capacitor en serie, pero al mismo tiempo le pongo otro capacitor en paralelo, ahí me está corrigiendo la inductancia. ¿Estamos hasta ahí? sí, ahora sí. Sí. Por eso es muy importante conocer la parte de resistencias cuando está conectadas en serie en paralelo y verificar lo que es el sistema.
O sea, cuando el circuito en serie y en paralelo también me puede llegar a servir, por ejemplo, si yo tengo que medir tensión y tengo que poner un voltímetro en un tablero, ¿lo conecto en serie o en paralelo? Paralelo. En paralelo. Ahora, si yo tengo que medir corriente eléctrica y lo tengo que poner en un tablero, ¿cómo lo conecto? ¿En serie o en paralelo? En ¿En serio. serio, José? En serie, porque la carga de amperaje, ¿qué me va a hacer? La cantidad de carga eléctrica que circula por la unidad de tiempo. O sea, él tiene que interrumpir ese conductor para marcarme qué cantidad de corriente está pasando por el conductor. Entonces se conecta en serie. De esa forma, nosotros vamos a ver el capacitor, si lo conectamos en serie o en paralelo, es lo que va a trabajar según el desarrollo que tiene que hacer. ¿Se entiende? Medio complicadito el tema, pero no es fácil, no es difícil. Bueno, vamos para la parte de múltiplos y submúltiplos. ¿Se acuerdan el tema de los múltiplos y submúltiplos? ¿Se acuerdan que había una unidad y después teníamos múltiplos y submúltiplos? En la parte de electricidad también se da lo mismo. Tenemos las abreviaturas, ¿sí? La M mayúscula hace un prefijo que es mega, ¿sí? Ese mega quiere decir que estamos hablando de una denominación que es el millón, ¿sí? La M es millón. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los transformadores megavatios? O sea que son millones de vatios. ¿Está? Mega, la M, millón. Valor numérico, 1.000.000. Los megavatios, ¿ven? Es 1.000.000 de vatios. Esa es la unidad. O sea, un mega es igual a 1.000.000 de vatios. La K hace el prefijo kilo, denominación millar, o sea, son 1.000 kilowatt, por ejemplo. ¿Qué es lo que mide el kilowatt? ¿Dónde lo tenemos a nosotros en la casa? En el ¿Quién se medidor. El encarga? medidor. En En el la potencia medidor, que te da exactamente. sí. El medidor. El El medidor medidor. mide, claro, en kilowatt. ¿Sí? Nada más que el medidor está basado a energía, entonces es kilowatt hora. ¿Sí? No mezclemos kilowatt con kilowatt hora. Bueno, son 1.000 vatios. La M minúscula es mili. Vendría a ser la milésima. Numérico 0,001. Y acá un ejemplo pone como miliamper. ¿Sí? Miliamper es 0,001 amper. Tenemos este dibujito, la U esta media con una patita hacia abajo, este es micro. Entonces usa mucho cuando el tema de los capacitores lo van a ver mucho. Micro es la millonésima, entonces 0,000.001 y el ejemplo es microfarad. ¿Sí? ¿Estamos bien? Son números muy grandes a veces con micro. La notación exponencial, ¿se acuerdan? Es el número elevado. Claro, cuando yo decía Mayor. 10 elevado a la 1 o 10 elevado a la 2, 10 elevado a la 3, ¿se acuerdan los valores? Sí, sí. Para no escribirlo todo. La Por can- ejemplo, 10 elevado a 1, can- ¿sí? Era valor de 10. 10 elevado a la 2 era lo mismo que escribir 100. 10 elevado a la 3 lo mismo que escribir 1000. 10 elevado a la El 4, número del exponente te da la cantidad de cero que lleva. exactamente. Esa es la parte exponencial. ¿Sí? Hay veces que trabajamos con micro, entonces tenemos que poner 10 elevada a la 16, a la 18, porque si no, nos cansamos de poner ceros. ¿Sí? Bueno, vemos de vuelta la carga eléctrica. ¿Se acuerdan de estos símbolos? Polos iguales y polos desiguales. ¿Sí? Polos iguales, ¿qué hacían? Sí, Se repelen. se repelen. Y polos desiguales Se se atraen. atraen. Bien.
Esto también hace mucho asemejar la ley de atracción y repulsión. Toda la parte del video que yo les pasé está hablando de todo esto, ¿sí? No hace falta que les diga la parte eléctrica porque es esto. La unidad de carga eléctrica. Esto también lo estuvimos viendo. ¿Se acuerdan que le decía yo en la parte de atrás? O sea, el final que no lo íbamos a ver. Pero dice unidad de carga eléctrica. Dice, en el sistema internacional de unidades, la unidad de carga eléctrica se denomina coulombio o coulomb. Símbolo, la letra C. Se corresponde con la carga de 6,241.509 por 10 a la 18. ¿Ven? ¿Cuánto sería acá? Un 1 con 18 ceros. ¿Sí? Son electrones aproximadamente y se define como la cantidad de carga que a la distancia de 1 metro ejerce sobre otra cantidad de carga igual, que la fuerza es de 9 por 10 a la 9 newton. ¿Sí? Entonces busca que la energía es igual a un coulomb dividido 6,241.509 por 10 a la 18, que es igual a 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Sí? Esa es la forma. Como el coulombio puede no ser manejable en algunas aplicaciones por ser demasiado grande, se utilizan también sus submúltiplos. O sea, un miliculombio es igual, o coulombio sobre 1000 es un miliculombio. Un microculombio, ¿ven? Toda la parte, lo que hablamos recién por el tema de múltiplos y submúltiplos. Entonces los paso así nomás porque eso no lo vamos a usar nosotros verdaderamente, pero es más o menos para que tengan noción de dónde viene la carga eléctrica. La carga eléctrica elemental, dice, las investigaciones actuales de la física apuntan que a la carga eléctrica es una propiedad cuantizada. La unidad más elemental de carga se encontró que es la carga que tiene el electrón, es decir, alrededor de 1,600.174.487, 40 por 10 a la 19 coulombios, y es conocido como carga elemental. El valor de la carga eléctrica de un cuerpo se representa como Q o Q, o sea, Q minúscula o Q mayúscula. Dice, esta propiedad y esta palabra de Q la van a ver como carga siempre, acuérdense, ¿sí? Esta Q siempre se va a ver como carga. Esta propiedad se conoce como cuantización de la carga y el valor fundamental corresponde al valor de carga eléctrica que posee el electrón y a la cual se la representa como E. Cualquier carga Q que exista físicamente puede escribirse como N, X, E, siendo N un número entero positivo o negativo. Por convención se representa la carga del electrón como menos E para el protón y más E para el neutrón. 0. ¿Sí? Campo eléctrico y ley de Coulomb. ¿Estamos más o menos entendiendo o no? Esto es teoría, ¿eh? No. Es toda la parte de teoría. Dice, para poder estudiar las propiedades del campo eléctrico, nos resulta muy útil poderlas expresar gráficamente. Y esta representación se realiza mediante las líneas de fuerza. Acá tienen las líneas de fuerza. El concepto de línea de fuerza es de tipo intuitivo. Si representamos una carga, ¿sí? La de Q mayúscula, por un punto, definimos convencionalmente que las líneas de fuerza entran en las cargas negativas y salen de las cargas positivas. ¿Sí? ¿Lo ven? Unas ingresan y otras salen. Dice, las cargas Q positivas de la figura es una carga positiva. De ellas salen o nacen las líneas de fuerza. ¿Sí? Se ve la representación bien, cuando salen y cuando ingresan. Analógicamente dice la carga Q negativa de la figura, que es una carga negativa, recibe las líneas de fuerzas que van y desaparecen en ella. Dice, cuanto mayor sea la carga Q, independientemente de su signo, más líneas de fuerza saldrán y entrarán en ella. Dicho en otras palabras, cuanto más numerosas sean las líneas de fuerza, mayor será el campo eléctrico. Si las cargas son muy pequeñas, como si se tratase de puntos, las llamaremos cargas puntuales.
En ese caso, las líneas de fuerza son como los infinitos radios de una esfera en cuyos centros se encuentran la carga puntual. Hay que tener en cuenta que la carga está situada en el espacio tridimensional normal y que nuestra representación gráfica está limitada irremediablemente a 2 dimensiones. Lo que en el papel se ve como un círculo no es más que una sección de una esfera. ¿Se dan cuenta? Esto tridimensionalmente es una pelota. ¿Sí? Dice, así pues, si tenemos dos cargas, una de doble magnitud que la otra, la primera tendrá doble número de líneas de fuerza que la segunda. Es decir, su campo será el doble de él que el de esta. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? ¿Van entendiendo lo que es el Coulomb? Medio mareo, profe, pero sí o no. Bueno, todo esto que estoy pasando ahora, el video que yo les pasé, habla, pero en un formato para que lo vean las imágenes orqueadas. Supuestamente estas cargas y descargas que hacen, las cargas Q positivas, las cargas Q negativas, es el movimiento de electrones libres que está dentro de ese átomo, donde se estudiaba lo que era el cuadro de valencia. ¿Sí? El movimiento de electrones libres hace paso de corriente, eso es lo que habla esto. Y si nosotros ejercemos un campo magnético de una posición, es lo que donde manejamos nosotros, que lo llamamos el electroimán. Si nosotros tenemos una bobina gigante, según la cantidad de espiras que está desarrollado sobre un eje, le mandamos carga, ese campo magnético va a tomar tanta fuerza que la inducción que va a generar en ese va a generar como un campo magnético grande, lo que puede favorecer para hacer, por ejemplo, un electroimán, que es la utilidad que hacemos nosotros. Por ejemplo, ¿dónde tenemos un electroimán los electricistas? En un contactor, por ejemplo. ¿Sí? ¿Dónde más lo pueden ver? En un vehículo, el burro de arranque. Cuando nosotros giramos la llave, hay un electroimán que genera un campo magnético donde hace un movimiento interno y eso acopla un eje y hace contacto al burro para que arranque, por ejemplo. Al mismo tiempo, de la parte donde está el contacto atrás, que gira el burro a la parte del motor grande, en la parte de adelante hay otro eje que empuja el bendy, que es lo que acopla a la corona del burro. ¿Sí? El famoso solenoide. De eso está hablando. Bueno, representación de las líneas de fuerzas. Están viendo las representaciones estas. Dice, las líneas de fuerzas solamente serán rectas en el caso de cargas aisladas, o sea, de cargas muy separadas de otras cargas. ¿Qué ocurre si son dos cargas puntuales de signos contrarios, está próximos entre sí? ¿Qué ocurre cuando son dos cargas que son contrarios? Se atrae. Se atraen. Bien, se atraen. Entonces dice, en ese caso, las líneas de fuerza que salen de la carga positiva van a parar a la carga negativa. ¿Sí? Hay un movimiento de traslación, ¿sí? De un lado hacia otro, hasta tratar de equiparar. Dice, nuestra representación es plana. En realidad, la figura tendría simetría de rotación alrededor del eje que une las cargas. Si consideramos ahora dos cargas de igual signo, la representación sería para el caso de dos cargas positivas. ¿Sí? En ningún momento hace la unión, ¿ven? No hace intercambio. En cambio, en esta no hay unión. Esta es carga positiva, es carga negativa. Dice, y dos cargas negativas representarían así. ¿Sí? Estas son las cargas positivas y estas son las cargas negativas. Dice, hay que tener en cuenta también que las líneas de fuerza del campo eléctrico son tridimensionales, lo cual no es fácil de representar en un papel. En realidad, el campo eléctrico creado por dos cargas positivas y negativas sería así. ¿Sí? Las líneas de fuerza del campo eléctrico nos explican sus propiedades y nos permiten adivinar cuál será el comportamiento de una carga cuando esté sometida a dicho campo. ¿Qué más o menos representa esto? Usted, que más o menos, ¿qué es lo que podría hacer en la parte que usamos nosotros en la parte eléctrica?
¿qué harían esas cargas? Una rotación del eje, puede ser. Por una rotación del eje. Y, por ejemplo, si yo tengo en un lugar una cierta cantidad de espiras de un diámetro de un conductor y tengo muchas vueltas de espira, y al lado de esa tengo otra con menos cantidad de espiras con la misma cantidad de conductor, ¿qué generaría yo ahí? ¿Un transformador? No. Un transformador, exactamente. ¿Sí? Entre una cierta cantidad de tensión o una cierta cantidad de espiras, y yo puedo, de acuerdo a ese campo magnético que se van entrelazando entre uno y otro, por ejemplo, mal dicho, pero por ejemplo una cosa así como esta, ¿sí? Dentro hay una parte que es de material conductora, que es el hierro, en este caso, pasaría, se transportaría por ese metal, así por ejemplo esto, ¿sí? Entraría una tensión y saldría otra. Se haría un transformador. ¿Sí? Esa es la parte de línea de fuerza. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿O sí, es mucha información? estamos. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Todos van bien? Nelly, no te escucho. ¿Las otras compañeras tienen alguna duda? ¿Nos No, no, escuchamos? vamos. Igual ¿Van para que yo bien? lo entienda al 100%, ténganme paciencia. No, bueno, pero más o menos se No, va no, entendiendo. voy. Bien. Dice fuerza eléctrica, ley de Coulomb. Dice, al finalizar el siglo XVIII, los científicos dispusieron de los medios experimentales de la paciencia y de la curiosidad necesaria para realizar observaciones exactas y detalladas de las fuerzas precedentes de los campos creados por las cargas eléctricas. Dice, el resumen de estas observaciones experimentales se puede expresar mediante tres enunciados fundamentales. Uno enunciado dice, existen dos y solo dos clases de carga eléctricas, positiva y negativa. ¿Sí? Dice, el segundo dice, dos cargas muy pequeñas, como un punto o cargas puntuales, ejercen entre sí fuerzas que se dirigen de una a otra y por el camino más corto, por las líneas rectas que las unen. Dichas fuerzas son directamente proporcionales al producto de las cargas. Cuanto mayores sean las cargas, más grande será la fuerza. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. Cuanto más lejos esté una de la otra, mucho más débil será la fuerza. Eso lo ven en un imán, ¿sí? Cuando juntan, vieron que en un momento se repelen y cuando se lo van unificando, si están muy lejos, los van acercando, llega un momento que al estar más cerca, ¿qué hacen? Se unifican. ¿Estamos de acuerdo o no? Y si agarran los imanes al revés, los giran, ¿qué hacen? Ley de atracción y repulsión. La parte 3 dice que estas fuerzas son atractivas para las cargas de distintos nombres, positivas y negativas, y repulsivas para las cargas iguales o del mismo nombre, positiva y positiva o negativa y negativa. Según estos resultados experimentales, la expresión matemática que refleja la relación entre fuerza, cargas y distancia entre ellas es la ley de Coulomb, que se expresa así. La fuerza es la carga 1 por la carga 2, ¿sí? Y la resultante según la distancia. Ese es el formato. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí, ahí vamos. ¿Sí? Bien. Lo que tiene que todo el tema este electrotecnia, lo que es la parte teórica y prácticamente que es medio pesadito el tema, o sea, para mí, para la parte de instalación, o sea, instalar algo, colocar un punto, un tomo, una lámpara, lo que sea, verdaderamente a mí no me sirve para nada esto. Lo que sí, toda la parte teórica de todo lo que es la electrotecnia me sirve para el tema de encontrar problemas dentro de esa instalación y entender qué es lo que sucede internamente. ¿Se entiende? O sea, para mí, conectar un toma que me hace falta a mí. Entender un lenguaje técnico de alguna conexión o de algo
o sea, de un diagrama o de un circuito eléctrico y yo lo conecto de acuerdo a la lectura que estoy tomando. ¿Sí? Si está conectado a una tensión de 220 volts, ¿qué tengo que hacer yo? Medir, tengo 220, puedo conectar cualquier instrumento que es a 220. Si es a 380, ¿yo qué hago? Mido, observo 380 y conecto cualquier artefacto a 380. Ahora, si ese elemento que estoy conectando a 380 tiene un sentido de giro en 380, tengo que fijarme la secuencia, ¿tá? Para que se gire en sentido horario. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, todo esto que estamos viendo nosotros, las fórmulas que vamos a utilizar va a ser para hacer cálculos y dimensionamientos de conductores, caídas de tensiones, ¿sí? Para todo eso. Y esta parte teórica me va a servir a mí en un proceso, me llama un cliente que tiene un problema dentro de ese circuito eléctrico y bueno, yo voy a tener que saber toda la parte teórica para saber qué es lo que sucedió de eso dentro de esa instalación eléctrica. De ahí sí me manejo con mediciones, ¿no? Bueno, otro caso, corriente eléctrica. Dice, la corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidades de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del material. Ahora, pregunta mía, ¿cuál sería ese material que se recorre por unidad de tiempo? Donde hay corriente eléctrica. ¿Qué material sería? Nosotros en la parte de electricidad. Cobre. Cobre. ¿Cuál más? Aluminio. Cobre, aluminio. Aluminio. Bien. O sea Y que los cables son de alta tensión. materiales, claro, son materiales conductores. ¿Sí? Hay malos conductores y buenos conductores. Después eso también lo vamos a ir viendo. Pero esos son conductores. ¿Estamos hasta ahí? Dice, en el sistema internacional de unidades se expresa en C sobre S, o sea, coulomb sobre segundos, unidades que se denominan amperios. Dice, una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán. ¿Sí? Lo que estábamos hablando recién. Entonces, vuelvo a repetir, todo lo que ustedes vamos viendo acá lo tienen en el video. Así que está muy bueno que después lo vean y después se van a dar cuenta de lo que estamos hablando acá en clase. ¿Sí? El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro que, calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con un conductor cuya intensidad se desea medir. ¿Ven? ¿Cómo está colocado? En serie. ¿Sí? Es un amperímetro. Bueno, este habla de la historia. Dice, históricamente la corriente eléctrica se definió como un flujo de cargas positivas y se fijó el sentido convencional de circulación de la corriente, como un flujo de carga desde el polo positivo al negativo. Dice, sin embargo, posteriormente se observó, gracias al efecto Hall, que en los metales los portadores de carga son negativos, electrones, los cuales fluyen en sentido contrario al convencional. Dice, en conclusión, el sentido convencional y el real son ciertos en tanto que los electrones, como protones, fluyen desde el polo negativo hasta llegar al polo sentido real, cosa que no se contradice que dicho movimiento se inicia al lado del polo positivo, donde el primer electrón se ve atraído por dicho polo, creando un hueco para ser cubierto por otro electrón del siguiente átomo, y así sucesivamente hasta llegar al polo negativo. Sentido convencional que dice acá, es decir, que la corriente eléctrica es el paso de electrones desde el polo negativo al positivo, comenzando dicha progresión en el polo positivo. En palabras mayores, cuando yo tengo un átomo y tengo cierta cantidad de átomos separados en la parte conductora, ¿cuál es el que se mueve? ¿El ¿El último de electrón? ¿El último de la capa? Exactamente. El último de la órbita, ¿qué sería? ¿Un protón, un electrón o un neutrón? Un electrón. Electrón, Un electrón. Electrón. El de la electrón, capa más ¿sí? externa. Exactamente. El electrón es, entonces, cuando yo tengo un átomo que son cargas iguales, no tengo movimiento eléctrico. La carga eléctrica, ¿qué la hace? El desequilibrio de un electrón. O sea, va a ser más electrones, entonces el último que está en la órbita, ¿por qué se desplaza la otra? ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay Lo que poca vimos atracción anteriormente, al lo núcleo. que vimos,
lo que vimos anteriormente con la carga Q positiva y la carga Q negativa. ¿Qué decía? Mientras más acercado estaba ese electrón a lo que es el átomo, va a mantener una cierta fuerza que va a ser una ley de atracción. Si se aleja de la órbita, esa carga de fuerza se va debilitando. Al debilitarse, ¿qué hace? Hace un salto. Ese salto, ¿sí?, va generando la corriente eléctrica. ¿Estamos hasta ahí? Físicamente lo vamos a ver como el cuadro de Valencia. ¿Se acuerdan? Sí, algo me acuerdo. Bien. Están todos Y la callados. tabla periódica. Exactamente, la tabla periódica también. Dice, en el siglo XVIII es cuando se hicieron los primeros experimentos con electricidad, solo se disponía de cargas eléctricas generadas por frotamiento, electricidad estática, y o por inducción. Se logró por primera vez en 1800 tener un movimiento constante de cargas cuando el físico italiano Alessandro Volta inventó la primera pila eléctrica. ¿Sí? Todos conocen lo que es la electricidad estática, ¿no es cierto? Sí, Me imagino que sí. Sí, sí. Todo el Sí, se tiempo. conoce Cuando vos todo. abrís el auto. Exactamente. Vieron que ahora con el tema que está, no hay tanta humedad en el piso, que arranca ahora, hay una estática tremenda también, o cuando, por ejemplo, uno está descompuesto, está medio, o sea, a mí me sale, cuando yo estoy medio jodido del hígado, siempre me hace una descarga eléctrica, una estática. No sé qué será, pero me pega unos chispazos más o menos. Fua, profe. Conducción eléctrica. Dice, un material conductor posee gran cantidad de electrones libres, por lo que es posible el paso de electricidad a través del mismo. Si eso vendría a ser un buen conductor, ¿no es cierto? Dice, una corriente de electricidad existe en un lugar cuando una carga neta se transporta de ese lugar a otro en dicha región. Supongamos que la carga se mueve a través de una lámpara. Si la carga Q se transporta a través de una sección transversal dada del alambre en un tiempo t, entonces la intensidad de corriente, que es la letra I, a través del alambre es, la intensidad es igual a, ¿qué? A la carga sobre tiempo. ¿Sí? Así que Q está dada en coulombs, T en segundos y la E es la intensidad en amperios. O sea, por lo cual la equivalencia es 1 ampere es igual a un coulombio sobre segundo. ¿Está hasta ahí? Una característica de los electrones libres es que, incluso sin aplicarles un campo eléctrico desde fuerza, se mueven a través del objeto de forma aleatoria debido a la energía calórica. En el caso de que no hayan aplicado ningún campo eléctrico, cumplen con la regla de la que medio de estos movimientos aleatorios dentro del objeto es igual a cero. Esto es, dado un plano irreal trazado a través del objeto, si sumamos las cargas, o sea, los electrones, que atraviesan dicho plano en un sentido y sustraemos las cargas que recorren el sentido inverso, estas cantidades se anulan. Cuando se aplica una fuente de tensión externa, dice como por ejemplo una batería, a los extremos de un material conductor se está aplicando un campo eléctrico sobre los electrones libres. Este campo provoca el movimiento de los mismos en dirección al terminal positivo del material, que son los electrones son atraídos, tomados por el terminal positivo y rechazados, inyectados por el negativo. Dice, es decir, los electrones libres son los portadores de la corriente eléctrica en los materiales conductores. Para obtener una corriente de 1 amperio es necesario que un coulombio de carga eléctrica por segundo esté atravesando un plano imaginario trazado en el material conductor. En una palabra, ¿cuál sería el coulombio de carga? El trabajo, la potencia. El voltaje, diferencia potencial. Ah, sí, el ¿Sí? voltaje. Exactamente. O sea, si no tendríamos voltaje y no tuviéramos un alambre o un conductor y No hay no tenemos corriente. una carga, no hay corriente. ¿Estamos hasta ahí?
Miren qué loco que es esto, que nosotros en el cuerpo humano llega a pasar un amperio, morimos electrocutados. ¿Sí? Es más o menos algo para saber. Por Corriente eso continua. el disyuntor Sí, corta a 30 miliamperes. claro, exactamente. Él toma la fuga automáticamente para dispersarse. Pero esos 1000 amperes tienen que tomar en una cierta cantidad de segundos. ¿Se acuerdan cuando hicimos la prueba del disyuntor diferencial allá en la sede? ¿Cuánto Sí, marcaba sí, que justamente cortaba? Sí, sí, profe. 0,20 creo que había marcado. Sí, que lo probamos en una polaridad positiva y en una polaridad negativa. Y de ahí hacíamos la prueba, ¿sí? Y marcaba los milisegundos que despertaba el diferencial y en qué amperaje cortaba y en qué voltaje. ¿Se acuerdan? Y que también el predio no tenía puesta a tierra. Sí, sí, tenemos. Ajá, exactamente. Tengo que hacer una puesta a tierra, clavar un fierro ahí para hacer una buena descarga. Bueno, todas esas prácticas es lo que estamos hablando nosotros ahora sobre toda esta teoría, en este caso. Profe, una ¿Sí? observación nomás. Sí, Eh, si a nosotros nos pasa, digamos, un amper por el cuerpo, nos mata, sí, pero sí. eso es también en relación a los voltios, ¿no? Porque en el auto, por ejemplo, nosotros podemos agarrar un cable que pasan capaz que 10 amper, pero no te hace nada, digamos. Claro, exactamente. Hay una tensión que se llama una tensión de seguridad, que ellos están tomando, esa tensión de seguridad son menos de 24 volts. O sea que a partir de 24 volts sí corremos riesgo de tener una descarga. Y sí, sí. Por eso, cuando se ven los manuales y todo lo que es la parte para descarga a tierra, por ejemplo, ¿por qué dice que tiene que ser 40 ohm o menos de 40 ohm la puesta a tierra? ¿De dónde sacan ellos ese valor? ¿Del valor de la resistencia del cuerpo? ¿O no? No, 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 en la tensión. Por eso hay una tensión que es de reserva. O sea, una tensión que no nos hace problema en el cuerpo. ¿Cuánto sería? Vamos a pasar de múltiplo a submúltiplo a la unidad. Si yo digo que son 30 miliamperes, ¿cuánto amperes sería en realidad? 0,03. 0,003. 0,3. Sí, ¿Sí o no? sí. 0,003. 0,03. Bien. Si lo multiplicamos por un voltaje, que es un voltaje común, ¿sí? Porque yo quiero sacar resistencia, por ejemplo. Un voltaje de Supongamos que yo 220. no lo multiplico por 24, Nada, por 24 volts. ¿sí? Por 24 tengo 0,072 de resistencia. Ahora, si yo lo multiplico por 220 volts, me da 0,66. Sí. 220 volts. Yo lo divido por un amperaje para sacar resistencia, yo tengo que hacer voltaje sobre intensidad, ¿sí? Entonces yo pongo 220 volts y si la fuga me da el diferencial 0,03, ¿sí? ¿Cuánto tengo de resistencia? O sea, dividimos el voltaje por la corriente, ¿no? Claro, ley de Ohm. Ley de Ohm me dice que yo, para sacar la resistencia, tengo que saber el voltaje. eh, para sacar resistencia es igual a V sobre I. 73 Entonces yo amperes pongo da. 200, claro. No, no, 23, resistencia. 23, Eso 3. es Ohm lo que está sacando, ¿eh? Ah, perdón, sí. Sí. 73 ohm. Bien. Ahora, si yo lo divido 24 volts por 0,03, 0,003, perdón, porque es mili, Sí. ¿cuánto me da? 8000. Sí. 8000. Y si lo divido por 12,
Claro, más grande la resistencia. 4.000. Claro. 40. ¿Se dan cuenta? Por eso están sacados las fórmulas por eso. O sea, no es que están inventando algo. Entonces hay una tensión que nosotros no tenemos, no corremos peligro con el cuerpo humano. Más allá que, por ejemplo, dicen, el disyuntor diferencial trabaja sin la puesta a tierra. Y no. Sí, Sí, trabaja. El tema Sí, es que porque esa se haría descarga, el cuerpo se haría la puesta a tierra en ese. exactamente, el cuerpo sería la puesta a tierra. Y si nosotros tuviéramos una puesta a tierra bien definida y medida, ¿qué dice en el caso este de la teoría? Dice que la corriente siempre va a pasar por el camino que se opone menos. Claro, por el Donde camino hay más menos fácil. oposición, la corriente va a ir. Entonces, si yo tengo mayor oposición de corriente que la jabalina va a ser más débil. Entonces, en vez de agarrarme la corriente a mí, ¿dónde va a ir? De la jabalina. A la jabalina. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El diferencial está viendo que está ingresando uno, ¿sí? A la carga, pero cuando vuelve cero. Porque ese uno que hizo se dispersó. Entonces, como él trabaja como una balanza, automáticamente se dispara. ¿Sí? Ujú. Ese disparo necesita un tiempo. O sea, lo que te pide el RT es una cierta cantidad de milisegundos que tiene que disparar. Por eso se hacen todas las pruebas para el tema de la prueba de disyuntor. ¿Se entiende más o menos o no? Por eso Sí, digo sí. yo que toda la parte teoría a nosotros nos sirve para tener en enseñanza ese formato. ¿Por qué se hacen todos esos sistemas? Pues yo clavo una jabalina, pongo una puerta a tierra y bueno, sí, aprieto el testigo y me va a funcionar. Pero de ahí, si yo no mido la puesta a tierra, no sé realmente la resistencia que tengo, imagínense una persona, nosotros como una persona común, o sea, una persona común que no tiene ningún problema de salud. Imagínense una persona que tenga un marcapaso, por ejemplo. Le para el ¿Qué cora. puede llegar, qué puede llegar a pasar con esa persona? Le rompe, le revienta el corazón, ¿o no? Un Y no, infarto. se Sí. puede llegar a Se detener. detiene el Pasa con marcapaso. Angelito. Exactamente, se detiene el marcapaso y ¿qué Claro. pasa? El paso del sistema diastólico y sistólico se desproporciona. Puede Por llegar a eso generar un dice infarto. que no pueden usar máquinas de soldar, nada de eso, Y cerca de sí, campos magnéticos grandes que ajá, afecten exactamente. ¿Se el entiende? marcapaso. Entonces, todo esto que nosotros estudiamos teóricamente, lo vamos a aplicar al trabajo, pero no en formato laboral, o sea, en el tema de conectar. Lo vamos a utilizar en el formato de esa teoría, de decir, sí, escúchame, acá me pasó un problema con esto, esto y esto, ustedes como técnico o como necesitan tienen que ir a resolverlo, ¿sí? ¿Cómo resolvemos? Ven dos conductores, ven un toma y tuvo una falla, y bueno, algo pasó. ¿Qué es lo que te pasó? No, yo puedo saber que yo conecto la pava, por ejemplo, y el toma no tiene corriente. O sea, no conecta. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Detectar la falla. ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Entonces empiezan a hacer, ¿qué? Mediciones. ¿Qué harían ustedes si, por ejemplo, la instalación eléctrica la realizan ustedes en la casa? Y yo como cliente te llamo, che, vos sabés que puse la pava eléctrica ahí en ese toma y la pava eléctrica no calienta, como que no hubiera tensión. O sea, yo como cliente no lo sé. Lo que son ustedes son los técnicos, son ustedes. ¿Qué harían lo principal que harían ustedes en ese caso? Me fijo si la paga está bien. Primero medir. Eh, Medir la Medir la- tensión en el toma corriente. no, tienen que medir primero la pava si tiene circulación. Porque si la pava se cortó la resistencia, no manda nunca. Sí, pero ¿y si se desconecta un cable del toma corriente? No, por eso, pero ponele. Si vos haces el trabajo tuyo, siempre vos tenés que tener siempre tu confianza de que tu trabajo Si vos eléctrico. hiciste el trabajo. Exactamente. Sí, A muerte tiene que ser, yo lo hice bien. Entonces lo claro. primero que vas a hacer, vas a controlar primero el artefacto, lo que se conectó. Entonces, ¿qué hace? Con un multímetro se mide
si hay paso de corriente. Entonces, si hay paso de corriente, mira, sí, puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Pueden cortar el suministro de energía, destapar ese toma y por ahí capaz que una desproporción porque un material malo o por ahí se conectó mal, se desconectó el cable y no hay tensión. ¿Me entienden? Y eso ya prácticamente pasa a ser teoría, ya no pasa a ser el formato de trabajo. Claro, digamos, Ya primero entendí. empezamos aguas abajo, digamos, lo más agua abajo que se pueda. Sí, lo pueden manejar, ir manejándolo ustedes, el formato que lo vean, cómo se puede llegar a resolver la situación. ¿Sí? Es muy raro que lo llame un cliente para ir a tomar unos mates. Siempre lo llaman para hacer algún trabajo. Como siempre digo yo, hay algo mal que no está bien. Pero Claro. bueno, hay que tratar de resolverlo. O sea, la resolución de problemas en la parte eléctrica es teoría, mucha teoría. Mientras más van sabiendo, mucho mejor les va a servir el proceso de la reparación. Mucha práctica. Y mucha práctica también, sí. Sí. Bueno, lo dejamos acá en Horace corriente Coulomb con... sería, profe. ¿Eh? Horace Coulomb. Sí, más o menos. Es- Así que, bueno, lo dejamos ahí porque son 19:20. ¿O quieren que vamos corriente continua? A ver. No, ya la corriente continua ya se va mucho. Sí, lo dejamos la corriente continua para la otra clase. ¿Sí? Y les digo que vean ese videito que les pasé, que está hablando sobre todo esto que vimos hoy, está en ese video. Así que capaz que les puede llegar a ser útil. ¿Eh? Bueno, Así que bueno. No sé si tienen algún otro profe ahora o ya quedan libres, se dispersan.